estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Venimos a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, para hacer una entrevista y difundir unos folletos de una campaña para que los universitarios sepan sobre sus derechos humanos. Mi nombre es Iván, soy egresado, acabo de salir en diciembre. ¿Y qué más? ¿Sabes qué son los derechos humanos? Sí, ¿esto lo estudiaré, güey? ¿Qué son? ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son un acuerdo que se tiene sobre respetar la humanidad sobre las personas. ¿Sabes cuántos derechos humanos tenemos? La verdad es que no los conozco todos, pero sí lo llegué a exponer. ¿Nos podrías mencionar algunos? Tiene derecho a la libertad de tránsito, creo, que cualquier país puede ser tu nacionalidad, o sea, no importando que no hayas nacido en el país, pero cualquier lugar puede ser tu lugar de residencia. Derecho a la libre expresión. No, ningún gobierno tiene la capacidad, tiene el poder de no dejar de decir lo que uno piensa. Serían como que los más importantes de los que me acuerdo de. ¿Por qué crees que son importantes los derechos humanos? Son importantes porque si no respetamos los derechos humanos, por así decirlo, pues no habría así como un control, o sea, cada quien podría hacer su ley y se podrían violentar a las clases, a las minorías o a clases sociales más bajas. Entonces, eso como que ayuda a controlarlo. A lo mejor tampoco las clases bajas conocen sus derechos humanos y por eso en algunos países como Corea del Norte y Somalia, todos esos países sufren porque no conocen sus derechos tampoco. ¿Nos podrías platicar alguna situación en donde se violenten los derechos humanos que acabas de decir? Bueno, por ejemplo, en la República Democrática de Corea, que sigue siendo Corea del Norte, la gente tiene prohibido muchas cosas, no tiene la libertad de tener un celular, de ver la tele. Si ve la tele, tiene que ver lo que el gobierno dice que tienen que ver, le tienen que creer al gobierno. Y no sé si ustedes sepan, pero según las noticias de República de Corea del Norte tiene programas espaciales, es la mejor nación del mundo, es más rico que Estados Unidos. Y la gente al no conocer lo que hay afuera de sus fronteras, pues se lo cree. Entonces eso garantiza que el régimen esté bajo control, porque cree que es muy poderoso cuando en realidad no es. ¿Cómo haces valer tus derechos humanos? En la vida actual, así, ¿no? Pues lo básico sería la libertad de expresión. Todos los días se tiene la libertad de poder decir lo que quieran, de venir y hacer, vestirme como quieran. Entonces, esa es una forma de que yo evalúo mis derechos humanos, mi libre expresión y mi libre tránsito. Si yo algún día quiero visitar algún país, puedo hacerlo. ¿Cómo relacionan los derechos humanos con la situación actual del instituto? Bueno, como tal, el derecho fundamental que tenemos es el derecho a la educación. Actualmente se cumple, por así decirlo, tenemos derecho a la educación, aunque no todos pueden ingresar a escuelas superiores o a vocacionales, porque ahí hay un fallo en el gobierno, o sea que no hay espacio para suficientes personas. Y por ejemplo, muchos chavos que siempre, cuando se hacen los exámenes de admisión, quedan mucho afuera. Entonces ese es un error que el gobierno tiene, porque no se da abasto para lo que la población quiere y se gasta en otras cosas que debería ser en lo que el pueblo quiere. No tanto, el pueblo no quería un avión, el pueblo no lo necesita. Entonces siento que se violentan los derechos porque no todos tienen acceso a la educación. Bueno, vemos que los derechos humanos son suprimidos en México cuando la educación no la tenemos todos, cuando existe pobreza y en ello falta de alimento, democracia, torturas, trabajos deplorables, censura y por ende no tenemos una vida digna para un desarrollo libre, para trascender como seres humanos conscientes. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que los derechos humanos sean respetados? Ya tocaste algo así de lo de la democracia y todo eso. Hay una frase muy célebre que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y me parece ser que nuestro pueblo no ha aprendido de todos los sucesos históricos que hemos pasado para entender qué es democracia. Tristemente había un periodista norteamericano durante la época de la Revolución que dijo algo que es muy cierto, pero también es muy triste a la vez. Él decía que el mexicano debía ser gobernado desde arriba, que no tenía derecho a la democracia porque ni él ni en conjunto haría algo por el mundo, por él o por su mismo país, porque no está acostumbrado a la democracia. Entonces eso es muy cierto porque se derroca al dictador, se crea un gobierno de lo más democrático con Francisco y Madero y el pueblo no estaba acostumbrado a poder elegir.
a poder escoger a sus gobernantes, sus representantes que vendrían siendo sus diputados, y el país se vino entre otra contrarrevolución, por así decirlo. Se vuelve a poner un jefe militar, y aún así, acabando la revolución, los que quedaron como presidentes democráticos, por así decirlo, pues fue Plutarco Elías Calles, fue Adolfo de la Huerta, fue Álvaro Obregón, que eran militares. Entonces el gobierno, pues como tal, el pueblo nunca ha exigido aquí en México su derecho a la democracia. Y lo vemos ahorita, muchas veces se violenta, pero el pueblo siempre ha sido de, si no me afecta directamente a mis intereses, pues yo no voy a hacer nada. Entonces es una falta de educación que también nos hace falta aquí en el país, porque en otras naciones no pasa lo mismo, pero no es un mal que solo atañe a México, sino que en todas las naciones centroamericanas y países subdesarrollados sufren lo mismo. ¿Y qué estarías dispuesto a hacer para que estos derechos sean reales? ¿Yo qué estaría dispuesto a hacer? Bueno, como tal, en mí cabe que siempre he respetado el derecho a la libertad de expresión de cada persona. Yo nunca, aún así sea en contra mía, siempre he permitido que la gente exprese lo que siente de mí, o igual si me quiere insultar o me quiere decir, ay, lo estás haciendo bien, pues se acepta, ¿no? Porque es su libre expresión de poderlo decir. O igual ahorita que están haciendo lo de sus huelgas, yo no estoy tan a favor porque no lo veo como tal funcional, pero pues tengo que respetar esa decisión y es lo que la mayoría quiera. Entonces trato de no anteponer mi beneficio personal al beneficio de muchos. O sea, como se puede decir, el sacrificio de pocos se antepone al de muchos. Entonces, aunque yo no esté en contra, pues tengo que apoyar aquí. Y de hecho aquí estoy, aunque no esté de acuerdo. Hola, soy Luis Enrique Espino Muñoz, soy de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica. ¿Sabes qué son los derechos humanos? ¿Sí? ¿Podrías decir qué? Por lo que tengo entendido, es un tratado que fue firmado por la Nación después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se estipulan los derechos de las personas, que son individuales, intransferibles y son... no recuerdo la última frase, pero son los inherentes. ¿Sabes cuántos derechos humanos hay? Cerca de 31, me parece. ¿Podrías mencionar algunos? Claro. Primeramente es el de la esclavitud, el de la identidad, la persona debe tener su identidad. También tenemos el de la, ¿cómo se llama? La igualdad entre, no importando género, etnia o especie o cualquier ámbito como ese. También tenemos otro que es el derecho a ser libre, a ser una persona con una identidad propia, a desarrollarse como tal y también a tener una vida integral. Esos son algunos de los que mencioné. ¿Por qué crees que sean importantes? Porque como lo hemos visto a través de la historia, los derechos humanos surgieron a través de varios agrupamientos, como puede ser la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, Guerras Frías, todo eso. De hoy hincapié a que necesitamos los derechos porque realmente nada más sabemos pelear entre nosotros. Al tener los derechos nos damos cuenta de que podemos evitar esas cosas con tratados. ¿Conoces alguna situación en la que se violenten los derechos humanos? Aquí en México, todo el día creo. ¿Nos podrías mencionar? No, pues básicamente violaron nuestro derecho aquí en el Instituto Politécnico Nacional cuando atentaron contra su ley orgánica y se brincaron artículos, a mí me parece 4. Otro punto también que podemos ver diariamente es la corrupción y también nuestro sistema político. ¿Cómo haces valer tú tus derechos humanos? A través de conocerlos, fundamentarme en qué es lo que me respalda y qué no. ¿Cómo relacionas los derechos humanos con la situación de Los derechos humanos, pienso que es un atentado totalmente directo hacia nosotros, hacia nuestros derechos. Al tomar una decisión totalmente arbitraria, pasar sobre nuestra ley orgánica, o pasar sobre las leyes y tratados que ya se habían impuesto anteriormente, pienso que es una violación directa y que debe ser castigada. Soy Cisneros, estoy en Ingeniería Mecánica, curso el tercer semestre. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos fundamentales que nos permiten coexistir con otros, sabiendo hasta qué punto respetarnos y a qué tenemos derecho. ¿Cuántos derechos humanos existen? No los. ¿Podrías mencionar algunos? El derecho a la vida, a la educación, a la libre expresión. ¿Cuál crees que sea la importancia de los derechos humanos? Su importancia para mí radica en que nos permiten desarrollarnos como personas sin transgredir los derechos de otras personas.
¿Podrías mencionar alguna situación en la que se violentan los derechos humanos? Cuando a alguien se le priva de la vida, de la libertad, se le falta su libertad de expresión. ¿Cómo haces valer tus derechos humanos? Pues conociendo la legislatura que defienden mis derechos para poder saber así en qué momento se están violentando. ¿Cómo relacionas los derechos humanos con la situación actual del instituto? Para mí, la forma de relacionarlos es que se está violentando nuestro derecho a la educación digna, de calidad y técnica, y no se nos está tomando en cuenta como una comunidad activa para tal efecto. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que los derechos humanos sean respetados? Pues no sé cuál sería el límite, dado que no se ha dado el caso, pero he asistido a las manifestaciones, me he mantenido informado de la situación, he venido a la votación sobre la situación del plantel y pues si es requerido adelante algún otro tipo de acción, creo que sí estaría dispuesto para defender. Instituto Politécnico Nacional de Unidades y Azcapotzalco, aquí al ladito. Te venimos a hacer unas preguntas, una encuesta sobre los derechos humanos. No sé si nos podrás ayudar. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta sería, ¿sabes cuáles son los derechos humanos? Bueno, son aquellos derechos que todas las personas tienen y que no deben de ser violados. ¿Cómo cuáles? Yo me imagino que pueden ser, que son el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a la vida, puede ser. Y esos son los que recuerdo ahorita. Okay. ¿Sabes cuántos son, aunque no te sepas cuáles son? No, pero me imagino que son varios. Más de 15 sí son. Sí, son más. ¿Y tú qué puedes hacer para fomentar los derechos humanos? Yo creo que la falta de información para las personas, básicamente desde la educación básica, es donde se deben de fomentar. Y también en casa, yo creo que los papás de repente deberían de hacer actividades o platicar con sus hijos para explicarles cuáles son los derechos y ponerles ejemplos, porque yo creo que los niños desde ahí crecen con esa educación. Oh, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Mira, aquí te entrego un folleto donde vienen todos los derechos y pues la explicación de las preguntas que te hice, ¿vale? Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ¿sabes realmente cuáles son todos tus derechos humanos? Pues no, en realidad pues no, por ejemplo, los básicos, los fundamentales que todo el mundo debe saber. ¿Tú crees que sean importantes todos los derechos humanos? Pues sí, aunque yo creo que la mayoría de los derechos humanos están englobados uno con otro, pero pues sí, en realidad sí todos son importantes. ¿Crees que en tu país es necesario que las personas sepan sobre los derechos humanos? Sí es importante, pero pues muchos no lo conocen. Exacto. Bueno, nosotros estamos aquí por una campaña de que conozcas tus derechos humanos. Somos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Unidades Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Venimos a compartirte un folleto en el cual incluye características de los derechos humanos, incluye nuestro propósito como nuestra campaña, incluye los 30 derechos humanos que tú posees, una recomendación y el origen de los derechos humanos. ¿Algo va? Muchas gracias. Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco. Venimos a hacerte unas preguntas. Primero, ¿conoces los derechos humanos? Ok, ¿y sabes dónde surgieron? Ok, perfecto. Y una última pregunta. Ok, muy bien. Y la última pregunta. ¿Crees que hay algunas personas que no conocen sus derechos humanos? Principalmente porque creo que no tienen la oportunidad de ingresar a las universidades y que se pueden también la manera de enterarse de qué son los derechos humanos. En su familia no hay interés por parte de la política.
sí, existen muchos factores, creo que el ambiente donde vives te marca. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Me pides regalarte un folleto en donde vienen explicados todos los derechos humanos y el origen de ellos. Aquí tienes y muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la escuela Azcapotzalco y venimos entrevistando gente porque estamos en una campaña acerca de los derechos humanos. ¿Ustedes conocen sus derechos humanos? La mayoría, una parte. Más básicos, ¿no? Ajá. ¿Saben en dónde surgieron los derechos humanos? No se preocupen, en este proyecto se van a informar. ¿Y ustedes a qué creen que se deba que haya tantas personas que aún no conocen sus derechos humanos o que ignoran la mayoría de ellos? Falta de cultura, falta de información, Muy bien. ignorancia, enajenación, mediatización. Interés. Pues miren, yo les voy a dejar un folleto, espero que lo lean para que se informen y pues muchas gracias por su atención. Gracias. Antes de decir tu nombre, tu semestre, ¿qué tal vas? Soy de Ingeniería Mecánica del cuarto semestre y mi nombre me llamo Emma. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué crees que hay tantas personas que aún no conocen sus derechos? Yo creo que es por la falta de acceso a la educación. ¿Qué crees que se debería hacer para que más personas conozcan sus derechos humanos? Pues implementar la educación. ¿Sabes dónde nació? No. ¿Crees que son importantes los derechos humanos? Sí. ¿Por qué? Porque es como un privilegio de todos los seres humanos de gozar. ¿Sabes cuáles y cuántos derechos humanos tenemos? No. ¿Cuáles crees que sean las razones de las instituciones gubernamentales a no darle difusión? O sea, ¿por qué crees que no le dan difusión a los derechos humanos? Porque siempre hay como intereses más bien para decir, bueno, diferentes tipos de intereses, ¿no? Entonces siempre, regular, como son del gobierno, pues siempre hay como, sí, conflicto de intereses. ¿Crees que es posible hacer que los derechos humanos se hagan valer a pesar de los recursos? O sea, que no te los hacen saber, pero si tú investigas, ¿crees que te los hagan valer? Sí, yo digo que sí. ¿Cuáles crees que es la relación entre los derechos humanos y el desarrollo de la persona? En que si uno conoce sus derechos, pues puede crecer más, ¿no? Como persona. Gracias, de nada. Lo puedes leer y ya cualquier información o duda que tengas, me la sabes. Claro. Tenía como 2 preguntas. Mi nombre es Marcelo Hernández Jiménez, soy de cuarto semestre y soy de mecánica. La primera pregunta sería, ¿por qué crees que haya tantas personas que aún no conocen sus derechos humanos? Pues por la ignorancia y por la desinformación más que nada. Yo creo que más que nada en este ámbito no hay tanta gente educada y pues por eso mismo desconocen sus derechos y aparte porque la gente no lee ni se informa. ¿Qué crees que se debería hacer para que más personas conozcan sus derechos? Podría ser repartir información, dar una información más clara y explícita y más abierta al público. ¿Sabes dónde nacieron los derechos humanos? ¿O por qué surgieron? ¿Crees que son importantes los derechos humanos? Por supuesto, porque nos incumben a todos, nos protegen y defienden. ¿Sabes cuáles y cuántos derechos tenemos? O bueno, ¿me puedes decir los que tenemos? Bueno, no sé, pero es que nosotros las En cantidad no sé exactamente cuántos sean, pero pues podría ser la expresión, a la libertad, a información, a transparencia. ¿Cuáles crees que sean las razones por las cuales las instituciones y los gobernantes no difunden los derechos humanos como se debería? Debido a que tenemos mucho más derechos de lo que se puede ver a simple vista y puede perjudicarles a ellos a realizar ciertas labores indebidas o ilícitas. ¿Qué crees que es posible hacer para que los derechos humanos se hagan válidos? Bueno, primero tendría que haber una comisión de información en esta comisión que los defienda. Ya las hay, pero una muy más enfocada en informar para que la gente sepa cuándo se deban utilizar los derechos y cuándo no.
cuando son necesarios ocuparlos, cuando es necesario llamar a otra comisión para que los defienda. ¿Cuáles crees que es la relación entre los derechos humanos y el desarrollo de las personas? Bueno, la relación entre estos dos sería más que nada como sería como para poder incrementar su nivel de persona, para poder saber defenderse de sí mismo. Por tu tiempo te tengo Gracias. para que puedas verlo. Gracias. ¿Por qué crees que existan tantas personas que no conocen sus derechos humanos? Porque yo creo que al gobierno y en general a las autoridades, a los que tienen el poder en el mundo no les conviene que la gente conozca sus derechos, ¿no? Debido a que al momento en el que la gente no conoce sus derechos, sufren cierto grado de ignorancia y no saben cómo defenderse. Entonces, si los gobernantes que están arriba pueden dominar fácilmente gracias a la ignorancia de los que están abajo, por eso no les conviene que sepan sus derechos. ¿Y sabes cuál es la causa de su nacimiento? Creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo la Organización de las Naciones Unidas. Me parece que Estados Unidos, junto a las que ganaron y a los que perdieron, crearon la ONU, y esa misma fue la que inició los derechos universales humanos. Aquí te dejo un folleto para que lo leas y te informes más. Gracias. Buenas tardes, compañero. Quiero hacer entrega de este folleto con información de los derechos humanos. ¿No crees que es posible hacer valer los derechos humanos cuando los recursos son limitados? Sería muy difícil hacer valer los derechos a todas las personas, ya que serían muy limitados los medios de comunicación. Bueno, ¿y cuál crees que es la relación entre los derechos humanos y el desarrollo de una persona? Pues el desarrollo de una persona también depende mucho de los valores humanos que uno tenga. Así podríamos cumplir cualquier objetivo teniendo más valores. Ahora que ya conoces esta información de los derechos, ¿tú qué harías para ponerlos en práctica? Sería aprenderlos y reflexionar sobre estos valores, ya sobre el folleto que acabo de leer, y difundirlos a cada persona. Primera pregunta, ¿por qué crees que haya tantas personas que aún no conocen sus derechos humanos? Por la falta de cultura ciudadana. ¿Qué crees que se debe hacer para que más personas conozcan los derechos humanos? Pues yo pienso que se debería difundir más la cultura hacia leer, también programas donde divulguen sobre los derechos humanos, básicamente en todas las novelas, promovían más los derechos humanos, pues últimamente en vez de hacer eso es contrario. ¿Sabes dónde nacieron los derechos humanos o por qué se quieren? ¿Crees que los derechos humanos son importantes? Sí. ¿Por qué? Porque pues es la base de cómo te puedes defender ante la sociedad. ¿Sabes cuáles y cuántos derechos hay? ¿O me podrías decir los que tú piensas? Yo sé que es el derecho a la vida, el derecho a la no esclavitud, tenemos el derecho de nuestra privacidad. ¿Cuáles crees que son las razones por las cuales las instituciones y los gobernantes no dan la difusión adecuada para que la comunidad, la sociedad sepa sus derechos? Porque no le conviene, el gobierno siempre le va a convenir tener personas de alguna manera esclavizadas que no se den cuenta de lo que les haciendo para hacer los errores. ¿Crees que es posible hacer valer los derechos humanos cuando, digamos, la misma sociedad no los conoce? O sea, ¿crees que puedes hacerlos valer? Sí se puede, pero sería muy difícil porque si nosotros que se supone que tenemos más educación, más accesibilidad a la información,
es la relación entre los derechos humanos y el desarrollo de los humanos, del ser humano, a su desarrollo? ¿La relación? Pues que con los derechos humanos las personas pueden saber qué pueden y qué no pueden hacer. Gracias por tu tiempo. Si te gusta resolver cualquier duda, nos buscas, por favor. Gracias. ¿Por qué crees que haya tantas personas que aún no conocen sus derechos humanos? En cierta forma por la falta de comunicación entre ellos y principalmente también por que las personas de otras áreas aprovechan a esas personas que no saben, porque de esa forma es como llegan muchas personas a ciudades como el DF a ser explotadas o a andar pidiendo cosas que nada que ver como deberían ser. ¿Qué crees que se debería hacer para difundir los derechos humanos? Pues principalmente llegar a esos lugares en los que de plano se sabe que no tiene comunicación, porque de otra forma es como seguir echando agua al aire, o sea, vamos a los que están y los que no. ¿Sabes dónde nacieron los derechos humanos? No, la verdad. ¿Sabes cuáles y cuántos derechos humanos hay? ¿O me puedes decir? Tengo entendido que dependiendo también si es adulto o niño. Bueno, el niño tiene derecho al hogar, tiene derecho pues, a comer, si tengo entendido, a la educación, tiene derecho ¿qué sería? A una familia, tengo entendido. ¿Cuáles crees que son las razones por las cuales las instituciones y los gobernantes no dan más difusión a los derechos? En cierta forma, aunque suene muy conspirador, es porque pues ahora sí que la ignorancia les permite manipular ciertas cosas. En el caso de los trabajadores o empresas hacia los trabajadores, al desconocer en cierta forma sus derechos humanos, pues les permite explotarlos más o de una forma en la que no se podría en ciertos países de primer nivel, porque ahí sí se los tienen impuestos. ¿Crees que es posible hacer que los derechos humanos, o sea, difundir los derechos humanos a pesar de que los recursos sean tan limitados, hacerlos valer? Pues haya o no recursos para hacerlos valer, siempre tienen que estar activos, pero alguna forma en la que se pueda, la verdad es difícil, porque sin el apoyo que debería haber del gobierno como a lo que respecta a los derechos humanos, no podrían hacerlos valer, porque no hay quien los respete. Si nadie le imparte esa responsabilidad, no hay quien pueda respetarlos, porque al fin y al cabo no hay quien los castiga. ¿Cuál crees que sea la relación entre los derechos humanos y el desarrollo de las personas? Que ahora sí que respetar los derechos humanos de cada persona conlleva a lo que es la paz entre la sociedad misma, entre nosotros. Si esos derechos se respetan, en teoría todos deberíamos vivir en paz y pues, en constante evolución tranquilamente sin necesidad de peleas o otras problemáticas. Gracias.